¿Cómo están ustedes? Esta es una nueva edición de El Campo, la Industria Verde. Hoy contaremos con la presencia de Daniel Pellegrina, el flamante presidente de la Sociedad Rural Argentina, desde que asumió como ministro de Agroindustria Luis Miguel Echeverre. Él era vicepresidente y alcanza esta posición. Anticipo que es un personaje muy interesante, muy rico, muy profundo. Vamos a poder tener una muy buena charla con él. Conversaremos luego con Luis Silva, ingeniero agrónomo, es el director de negocios soja de la firma Monsanto. Tenemos mucho para charlar sobre cómo viene la soja de segunda y sobre todo qué es lo que puede dar el evento Intacta, la combinación de RR2 y BT, en estas siembras de segunda sobre trigo, cebada o cultivos de cobertura. Luego conversaremos muy a fondo también con Mariano Vinograd, un experto en frutas y hortalizas, un apasionado. Y el tema que trataremos con él es lo que ha ocurrido recientemente y lo que va a seguir ocurriendo en el barrio 31, ex Villa 31, en materia de promoción del consumo y de la producción incluso de frutas y hortalizas en un espacio netamente urbano. Estos son entonces los temas y los invitados que vamos a compartir con todos ustedes hoy en El Campo, la Industria Verde. Sorgo silero, granífero y forrajero, girasol y maíz. Nucid piensa en grande. Pensá en grande vos también. www.nucid.com.ar. El Río con Hidrovía. 9 años agilizando la salida de más del 70% de las exportaciones argentinas. Hidrovía. Vía libre para exportar. Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. BASF. We create chemistry. ¿Pensaste alguna vez en todo lo que te da la tierra? Profértil. Vida para nuestra tierra. En Toyota, el compromiso con el medio ambiente nos inspira para liderar el camino hacia la movilidad sustentable. Conoce más en toyota.com.ar. Desde hace más de 70 años creamos simplicidad en agricultura. Adamá. Simply Grow Together. Iniciamos esta edición de El Campo, la Industria Verde, conversando con el flamante titular de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pellegrina. Daniel sucede a Luis Miguel Echeverre, que renunció para asumir como ministro de Agroindustria, pero eras vicepresidente. Sí, hace 5 años que, bueno, en la fórmula presidencial fui elegido como vicepresidente, 2 periodos, y estaban en la mitad del periodo cuando, bueno, vino la novedad de que me tenía que hacer cargo de la máxima... Te tenés que hacer cargo de la pesada herencia. No, porque era parte de yo era parte, digamos, de esta masa hace muchos años que ya vengo, digamos, trabajando en la rural, poniendo lo propio. Fue un chiste lo que dije, sí, no se malinterprete. Sí. No, claro, pero bueno, estamos a veces acostumbrados también a lo que han sido las pesadas herencias que nos han dejado, y hoy tenemos la situación política del país y la situación económica fruto de esa pesada herencia, pero no es el caso. ¿Qué tiene que hacer el sector agropecuario frente a esta problemática, donde por un lado le toca también, le pega, pero por otro lado también se puede postular como una alternativa para ir encarrilando las cosas? Bueno, claramente, digamos, valorar esa alternativa, primero que nada, en un contexto, digamos, que es lo que comentaba algo antes, ¿no? Que no resulta fácil, un país que ha dejado, digamos, una rémora de deudas de todo nivel, especialmente la deuda social, con un 30% de pobreza, a la cual que tenemos que estar mirando permanentemente y entendiendo en lo que estamos, y una deuda de ineficiencias de mucho tipo, digamos, no solo por el gobierno anterior, sino también otros que han dejado sin infraestructura a nuestro país, que han generado condiciones macroeconómicas y nos han sacado del mundo de una manera que, bueno, hoy estamos pagando las consecuencias. Así que valorar entonces este primer impulso y, bueno, y trabajar mucho para lograr entonces que el rumbo que creemos que es el correcto se consolide y realmente dé las oportunidades. Y eso viene de la mano, según lo que vemos nosotros, de 2 cuestiones, ¿no? Entender claramente que el crecimiento del agronegocio de Argentina va a venir de la mano de la exportación, porque nosotros, vos lo sabés bien y lo comentás, producimos más de lo que consumimos,
somos en ese sentido unos privilegiados en el mundo y entonces tenemos que buscar dónde vamos a colocar nuestros productos. Y es horrible cuando hablan de excedentes, no son excedentes, son productos, realmente tenemos que ir hacia eso. Y eso implica, digamos, estar en el mundo, que es uno de los caminos que ha propuesto esta administración. Es decir, mercados, apertura, demanda. Demanda, pero además demanda en todos los aspectos, o sea, mirar qué es lo que necesitan nuestros consumidores, porque de nada sirve que nosotros produzcamos un pollito así chiquitito si nos quieren comprar un pollo así de grande, o la carne que hoy, digamos, vos lo sabés bien, a lo mejor nos está faltando el novillo pesado para ir a las exportaciones que tenemos demanda, pero no está llegando el novillo pesado. Bueno, tenemos que estar muy atentos a los requerimientos entonces de la demanda en calidad, en condiciones. Hoy los millennials y dentro de poco van a ser quienes traccionan el 50% del consumo y ellos tienen gustos distintos, tienen maneras de presentación distintas de los alimentos, tenemos que estar muy atentos a eso. Entonces la demanda en todos sus aspectos y por supuesto en uno de los ejes que es las aperturas de mercado, las negociaciones internacionales, el trabajo de un SENASA eficiente abriendo, digamos, protocolos sanitarios y todo esto que viene por detrás. Así que uno de los pilares es eso, mirar la atracción de la demanda como vector del crecimiento de la agroeconomía argentina. Y el otro es, para lograr eso tenemos que tener productos competitivos, si no vamos a tener los mercados como nos pasa a veces hoy. Son los deberes internos. Y los deberes internos. Y eso es competitividad, que nosotros venimos ya hace tiempo jorobando con esto, en el sentido de que bueno, hemos hecho un trabajo y presentamos un trabajo públicamente, donde hicimos un mapa de la competitividad global, ese mapa lo estamos aplicando a cada una de las producciones y dentro de lo que son las mesas de competitividad, que es una propuesta que nos ha hecho el gobierno para abordar estos temas, llevamos nuestras iniciativas allí. Y ese mapa de competitividad es complicado, es complejo, porque tenés temas macroeconómicos que van en camino, tenemos que solucionar el tema de la inflación. Y que son un poco externos al sector, aunque... Y tenemos propios, tenemos factores ajenos, pero tenemos sectores propios. O sea, tampoco le mezquinamos y le esquivamos el bulto a lo que es el aumento de productividad que tenemos que tener tranqueras adentro. En eso hay trabajos muy, muy importantes por hacer, hay índices por mejorar en todas las producciones, hay tecnología que aplicar, por supuesto tiene que estar el marco. Digo, entonces es un trabajo enorme, pero como bien decías, el camino es el correcto y la oportunidad está, entonces depende un poco de nosotros que lo sepamos aprovechar. Yo creo que es obvio que la oportunidad está, no sabemos por cuánto tiempo, pero sabemos que tenemos 20, 30 años por delante y creo que sí, que después sí. También, porque... Pero bueno, esto está, lo tenemos ahora a mano y no tenemos otra cosa que en el corto plazo pueda... Absolutamente, el agronegocio de Argentina, digamos, es uno de los pilares de la economía y tenemos que sentirnos orgullosos de eso, ¿no? Y no sentirnos disminuidos frente... Hay grandes países del mundo que son, digamos, orgullosamente agropecuarios, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos que sentirnos en ese sentido, en ese camino. Y la oportunidad yo creo que está desde la mano también de un mundo que crece, un mundo que necesita los alimentos. Todos los indicadores de la FAO y de todos los organismos, los think tanks del mundo están indicando eso y no son tantos los países que tengan las condiciones naturales. Nosotros tenemos condiciones de agua realmente envidiables en el mundo, de leofanía, condiciones de suelo, digamos, tenemos, y fundamentalmente tenemos la gente, porque acá también hay que valorar el entusiasmo del productor agropecuario, de la gente que nos colabora, digamos, en nuestras empresas, que siempre pone lo mejor de sí para ir adelante. Entonces, ¿vos lo ves también adentro de la rural, a esta juventud nueva que viene empujando con...? Sí, bueno, claramente nosotros valoramos mucho todo lo que es el trabajo con los jóvenes. Yo vengo del Ateneo de Jóvenes, empecé hace muchos años y hoy le damos un espacio a todos ellos porque realmente nos ayudan con trabajo, pero también nos ayudan con la visión que nos aporta, digamos, la juventud, que digo es esa visión que hay que tener también para mirar el futuro de nuestra actividad. Y además ellos se van a tener que hacer cargo de las actividades. Así que en ese sentido lo veo y ahí hay una enorme también cantidad de cuestiones para hacer, para valorizar el trabajo técnico y para justamente también ir a una entidad moderna que realmente nos permita brindar los servicios que brindamos con la máxima eficiencia. Tenemos todo un proyecto de reconversión de nuestros sistemas que está en marcha, está en buen camino. Enseguida vamos a entrar un poquito en eso para ver que también hay tareas internas en el desarrollo, ¿no? Pero lo que me parece importante remarcar es esta cuestión de cómo la rural viene machacando con la cuestión de la
demanda, ¿no? Operando Absolutamente. en foros internacionales, incluso con otras organizaciones de productores. Ese Sí, ha sido un ese es trabajo un camino continuo. que es histórico, porque Sí. la Rural nace un poco de la mano de eso. Los fundadores de la Rural eran personas que habían estado en el mundo, que veían las evoluciones del mundo, las trajeron acá, y bueno, entonces de ahí nace un poco la iniciativa de formar una asociación, y a la mano de la Fundación de la Rural viene también la de difundirlo, ¿no? Por eso enseguida se funda nuestra revista Anales, enseguida se funda la biblioteca, y era el camino. Soy bisnieto Sí, directo lo sé. de don De uno de los Eduardo fundadores, Olivera, claro, sí. por eso. Y leía él desde Birmingham, le escribía al padre que estaba viendo el Royal Show, que después me di cuenta que era una expodinámica. Exactamente. Porque había tractores Por eso digo, moviéndose. entonces, está en nuestra genética un poco eso. Entonces, desde allí, digo, siempre la Rural ha tenido una participación y una propensión a estar, digamos, atento a lo que el mundo hace, y eso implica, digamos, estar participando. Entonces, tenemos distintos roles, estamos en la Organización Mundial de Agricultores, estamos en todo lo que tiene que ver con la carne, en la OPIC, en la leche, bueno, me toca incluso presidir la Federación Panamericana de Lechería, y estamos en la FIL también. O sea, realmente hay una enorme, y ni que hablar a nivel regional, que tenemos una actividad muy permanente a nivel de la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur, con un trabajo interesante y digamos que nos da resultado entre lo público y lo privado, con interacción permanente con los ministros. Estos 2 años han sido magníficos en ese sentido, los anteriores no. Me tocó conocer un ministro justamente en una ocasión fuera del país en tema social, pero no porque nos recibieran en el ministerio. Bueno, hoy nos reciben en el ministerio, pero a su vez también trabajamos en las mesas en el frente externo también, sí, y en el frente externo. con ellos. Y ese es el camino, ¿no? Porque entre lo público y lo privado, cuando Argentina se entendió, bueno, fuimos el 6º país del mundo, ¿no? Creo que las tareas hacia afuera están muy claras, la proyección también hacia el interior, con el peso de la Rural para ir operando en cada segmento de lo que formula finalmente la competitividad, esa ecuación tan compleja. Internamente en la Rural, porque hoy estamos reclamándole al gobierno que haya una modernización administrativa, simplificación burocrática, etcétera. ¿Cómo estamos? Porque la entidad también venía arrastrando... Venimos peleando fuerte con el avance tecnológico, sí, y con las necesidades de inversión que implica eso, pero estamos por muy buen camino. Hemos iniciado desde hace un año un proceso de reconversión de todos nuestros sistemas que nos van a permitir, digamos, estar a la altura de las circunstancias y darle la oportunidad justamente a toda esta modernidad a los jóvenes y, por supuesto, a los que también, digamos, ya tenemos un poco más de edad, pero somos usuarios de la tecnología, de poder, digamos, con sencillez, con modernidad, con rapidez, generar todos los trámites y todas las respuestas que necesiten de nuestra entidad. Porque no son respuestas gremiales o respuestas de trámites que tengan que ver con algunas acciones típicas del gremio, sino que ustedes tienen algo muy pesado, muy importante, que es el manejo de los registros genealógicos. De los registros genealógicos, claro, claramente. En la era de la biotecnología es fundamental todo eso. Hay un flujo de conocimiento, de datos a través de el semen, embriones, reproductores. Hay muchísimo para aportar allí, para trabajar. Realmente cuando vemos en este trabajo, digamos, de mirar la demanda, la genética argentina realmente pesa en el mundo. Vos lo sabés, hay repoblación de razas británicas que, digamos, nacen también de esa repoblación en las islas, nacen de genética argentina. O sea, estamos al tope del mundo y lo vemos. China se desespera por nuestra genética y quiere que abramos. Entonces, bueno, ahí hay un trabajo enorme y la Rural, digamos, está capacitada para eso y estamos buscando justamente la modernidad de la mano de nuestros servicios de registros genealógicos y del laboratorio, que también presta un servicio muy eficiente. Tenemos un laboratorio que hace poco también incorporamos, que hace la técnica de ADN por los SNPs, sí, bueno, que no la tiene nadie en Sudamérica todavía, ninguno de nosotros. Con un pelito le sacamos, pero hacemos una técnica distinta y estamos incursionando muy rápidamente y queremos ofrecer también dentro de todo este paquete rápido todo lo que viene de la mano de la genómica, que bueno, va a permitir realmente un avance genético que ya se da de por sí, bueno, quizás mucho más avanzado y más acelerado. Tenemos, no solo hay yeguas de polo clonadas, sino que también hay ahora con CRISPR, digamos, editadas genéticamente. Todo eso va a requerir tener un... Y eso, bueno, está a la mano y realmente vemos que está también entonces el mundo disponible para eso, así que tenemos que justamente avanzar. Así que vamos por buen camino, van a haber novedades también pronto, incluso desde la comunicación de todo esto, para que nuestros socios y los criadores y, bueno, y el público en general, digamos, que son usuarios de nuestros portales, tengan mejor acceso. Va a haber un portal público, pero además con un intranet para que puedan funcionar. Absolutamente, porque son servicios que se prestan individualmente a los socios y son datos que son de ellos, ¿no? Así que sí.
Daniel Pellegrina, nuevo presidente de la Sociedad Rural Argentina, con la impronta de la modernidad, me parece fantástico. Es una institución fundamental por su trayectoria y sobre todo por su futuro, por su destino. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la oportunidad, un placer. Enseguida continuamos. Saber lo que consumimos es valorar lo que producimos. IPCBA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Rizobacter es una manera diferente de hacer agricultura. Aplicamos tecnología para potenciar la vida de cada semilla en todo el mundo. Rizobacter, una empresa argentina. Auspicia este programa el Mercado a Término de Buenos Aires. Laboratorio Agrofarma. Salud, performance y productividad animal. 100 años al servicio del productor agropecuario. Toma, chavala. ¿Me prestás? ¿Cómo negarle algo a mi cuñado? Sos un capo. Mirá que está recién afilada. Vos sabés la diferencia que hay entre una Stihl y las demás. La mejor calidad y tecnología para el uso que quieras darle. Stihl, hoy más que nunca a tu alcance. Summit Agro presenta la tecnología Axiv, una nueva dimensión en control de malezas en sus dos productos, Fierce y Yamato. Summit Agro, tecnología japonesa líder, hoy más líder que nunca. Continuamos en el campo, la industria verde, plena temporada ya encarando las siembras de segunda de soja, algo de maíz tardío también, pero me parece que es un muy buen momento para conversar con el gerente de negocio soja de Monsanto, porque creo que hay unas cuantas cosas que tienen ustedes para contar y nosotros para preguntar al respecto. Y concretamente cómo están viendo esta campaña, incluso con mucho comentario climático, ¿no? Veníamos de la inundación, de pronto se habla de la Niña y demás, y cómo se está posicionando soja y en particular Intacta frente a esta situación. Nos encontramos con un panorama muy alentador en cuanto a lo que son las siembras tardías y de segunda. La verdad que es bastante distinto a lo que fue los últimos años. Hoy está consolidado de alguna forma a través de lo que fue la quita de retenciones el cultivo de trigo, que durante muchos años fue un cultivo que estuvo muy relegado y con una superficie muy pequeña. Y esa superficie de trigo nos permite a nosotros tener una oportunidad de soja de segunda muy grande. Se estima que va a haber una soja récord de segunda de alrededor de 5 millones de hectáreas. Y eso la verdad que es una muy buena noticia por esta combinación trigo-soja. Y cebada-soja. Cebada-soja, cualquier cultivo de invierno, por supuesto, trigo como el más importante. Y por otro lado, a través del clima, de estos últimos meses de clima más errático, más seco, que no permitió las siembras de primera, están dando una oportunidad de poder hacer siembras tardías de soja, como bien decías vos, un poco más instalado en el maíz, pero ahora también con esta oportunidad que tenemos en soja también a través de la tecnología. Así que si uno lo mira en título de números, estamos hablando de alrededor de unas 8 millones de hectáreas de soja que van a ser sembradas a partir de diciembre. Es algo bastante atípico, pero bueno, es una buena oportunidad también para poder invertir y poder buscar los máximos rendimientos. ¿Qué valor agrega Intacta en la soja de segunda respecto a lo que sería la soja de primera? Creo que el principal punto que uno tiene que evaluar y valorar cuando ve Intacta en este tipo de fechas es lo siguiente. Estamos explorando ambientes de un potencial de rendimiento capaz que más bajo, con una... No tanto más bajo, ¿no es cierto? En general sí, pero después tenemos unos rendimientos bárbaros. Depende siempre de la lluvia, pero digamos, por concepto son ambientes un poquito más bajos, más temperatura, estamos teniendo los que vienen de trigo fundamentalmente, si el rendimiento de trigo es muy bueno, una disponibilidad de nutrientes un poco más baja y una disponibilidad hídrica un poquito más baja. Eso en términos generales nos predisponen a un ambiente un poco más bajo en este inicio de la siembra. Y el otro punto fundamental es la presencia y aparición de insectos, sobre todo cuando hablamos en la zona central, que es la zona de segunda, muy importante, tanto en los primeros estadios como en los estadios ya más avanzados. Y ahí es donde uno puede mirar realmente qué es lo que ocurre con Intacta. Intacta tiene protección contra insectos, así que en ese sentido es una aliada espectacular para este tipo de condiciones.
tiene excelentes predisposiciones con el gen RR2 de rendimiento y lo que vemos nosotros en nuestros ensayos es que se estabiliza un piso de rendimiento mucho más alto de lo que es una soja RR1. ¿Qué pasa con el tema de malezas, digamos, tolerantes a glifo en la siembra de segunda? Bueno, a ver, con siembra de segunda lo que termina pasando en muchos casos es la salida de trigo, muchas veces, habiendo tenido un cultivo durante mucho tiempo, predispone a tener una menor presencia de malezas resistentes. Sobre todo si ha sido uno de estos trigos de 7.000 kilos. De 7.000 kilos, bien cerrados, con mucho follaje y macollaje, la verdad que eso va a trabajar muy bien. De hecho, se estuvo charlando mucho este año el tema de cultivos de cobertura y demás. No estamos hablando de un cultivo de cobertura en trigo, porque obviamente tiene un propósito distinto, pero sí, digamos, nos va a permitir entrar en un lote mucho más limpio. En el caso de los tardíos es una situación un poco más distinta, porque estamos hablando de un barbecho mucho más largo y si el productor realmente no hizo las aplicaciones necesarias, puede encontrarse uno en una situación diferente. Y yo creo que el otro gran factor que pasa con las malezas es que nos encontramos en momentos de mucho más viento, mucha más temperatura, mucho menos humedad relativa, con lo cual las aplicaciones tienen que ser muy certeras, los estadios fenológicos de las malezas tienen que ser muy certeros. Eso creo que hay que prestarle un poquito más de atención cuando nos vamos a siembras tardías y de segunda. Una preocupación, por lo menos personal, es que la llegada de estos eventos que tienen tan buena respuesta técnica y demás, implican por ahí el olvido de ciertas prácticas que son fundamentales, por ejemplo, refugios. ¿Se están haciendo refugios? ¿Hay una recomendación permanente por parte de las compañías de semillas para que la gente haga esto en función de hacer durar el evento? La situación es bastante crítica si uno lo mira por los porcentajes de refugio que se hacen hoy, que son muy bajos. Distintos datos de CREA, incluso propios que nosotros tenemos, hablan de un 20% de cumplimiento de refugio, cuando la tecnología requiere mínimamente un cumplimiento por encima del 70-75%, con lo cual estamos bastante lejos de estar en el lugar donde queremos estar. Todavía hay mucha RR1 en comparación con Intacta que auspicia un poco de refugio, pero no es la solución ideal, ni siquiera va a ser la solución cuando Intacta continúe creciendo a los ritmos que viene creciendo. Y hay obviamente recomendación de parte de las compañías. Creo que esto de armar el refugio y cuidar las tecnologías no es solamente de los que ofrecen biotecnología o los que ofrecen semillas, sino es el productor, es el encargado de sembrar, son las agronomías, en disponer los productos, en hacer todo el entrenamiento y la comunicación y las compañías obviamente dando las recomendaciones. No, yo creo que los más interesados son los productores en última instancia, porque si se les cae el evento, como ha pasado con eventos, algún evento de maíz y demás, que duró muy poco, mucho menos. Totalmente, y los ejemplos de maíz me parece son eventos que uno tiene que rescatar para entender qué es lo que te puede pasar en soja si no haces. La buena noticia con soja es que estamos en unos estadios más iniciales, hace 4 años tenemos la tecnología intacta y estamos construyendo ese camino para el refugio. Maíz, después de casi 20 años de tener biotecnología con protección de insectos en Argentina, puedo decirte que los últimos 2 o 3 años empieza a equilibrarse un poco ese nivel de cumplimiento. Pero claramente hay que hacer cosas importantes en lo que tiene que ver con refugio, porque a este ritmo difícilmente logremos que la tecnología perdure por el tiempo que creemos que puede perdurar. Desde el punto de vista del control de insectos, ¿qué es lo que se puede controlar con Intacta? Hoy hay un complejo bastante importante de orugas que controla Intacta y el control es muy efectivo. Hablamos de todo el complejo de plusias, que es Rachiplusia, Pseudoplusia, todo lo que es el asmo y el Helicoverpa. Y la verdad que ahí ya tenemos un complejo bastante importante. Después hay otras series de orugas que el control es parcial y otras obviamente que no tienen control. Epinotia no. No, Epinotia no. También pasa en muchos casos. Nos ha pasado el año pasado en confusiones de muchos productores, es decir, quebró resistencia Intacta y estamos hablando de ataques de Spodoptera, que el control no es efectivo. Entonces hay que entender muy bien también cuáles son las orugas que se controlan y después hay un montón de otras plagas que atacan al cultivo de soja, como son las chinches, como son los picudos en el norte, que obviamente el productor tiene que seguir monitoreando, tiene que seguir aplicando. No, mi pregunta iba a eso, porque muchas veces uno dice, bueno, controla el lepidópteros en general, listo, estoy tranquilo hasta que aparezca la chinche, pero cuidado porque
No, yo creo que, y eso nos pasó con malezas. Si uno lo mira con glifosato, el ejemplo es bien clarito. Dijimos, bueno, tengo el sistema Roundup Ready y tengo Roundup o glifosato, aplico y me olvido de las malezas. Y las consecuencias las estamos viendo hoy. Tenemos que combinar principios activos, tenemos que entender las rotaciones de cultivo y demás. Esto es lo mismo. Capaz que con otra dinámica porque tenemos que hacer el refugio, pero hay que seguir monitoreando, hay que seguir yendo a los campos a ver los lotes, no solo por el rendimiento y los insectos, sino también hay que monitorear las enfermedades, hay que seguir estándole por detrás al cultivo. No hay una solución mágica que nos permita a nosotros obtener los rendimientos sin hacer algún tipo de esfuerzo. Muchísimas gracias, Luis Lucho Silva, por haber intercambiado todo esto respecto a Intacta. Sin hablar de lo que en general se habla superficialmente, que es la regalía. A nosotros lo que nos interesa es conocer bien el fundamento de esto, para qué sirve y cómo hacer que el evento dure. Muchas gracias, Héctor. Y para nosotros es esto, es hablar de rendimiento, hablar del producto, es la base de nuestra esencia, así que me alegro mucho que haya servido la charla. Muchas gracias y nosotros enseguida continuamos. Gane con Acron Gran Max. Stinger Duo es el nuevo fungicida de DuPont. Posee un control combinado de las enfermedades de fin de ciclo a través del control químico y promoviendo las defensas naturales del cultivo. Aplica Stinger Duo y libera el potencial de tu soja. Más gestión, mejores resultados. La evolución del sistema Ruter. Obtenga terneras eficientes de 115-120 kilogramos en 105 días. Consulte a su distribuidor o cooperativa por financiación especial. www.ruter.com.ar. Ser la mejor empresa láctea es una gran responsabilidad. Una responsabilidad que alimentamos día a día para ofrecer siempre los productos lácteos de máxima calidad. Hablábamos recién con Daniel Pellegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina, sobre un poco los orígenes de esa institución, con los grandes pioneros de las Pampas, entre ellos don Eduardo Olivera. Olivera le escribía a su padre desde Birmingham, donde transcurría el Farm Progress Show, y le hablaba de la relación entre el campesinado británico y la ciudad, y decía que reivindicaba la vida campesina, ¿no? Diciendo que en el interior se produce, se genera, hay buena onda, la gente va para adelante, crea cosas y demás, y en las ciudades se conspira, ¿no? Y esa visión creo que nos llegó hasta el día de hoy. Hay alguien que está buscando la fusión campo-ciudad, entre otras fusiones, y es Mariano Winograd. Mariano, que ha estado con nosotros hace un tiempito, nos hablaba del potencial que tiene la agricultura periurbana, la producción de frutas y hortalizas, para integrarse, digamos, y ser un nexo muy concreto, generando servicios compartidos con la comunidad. Pero dio un paso más y participó y fue gestor de una parrillada de vegetales, nada menos que en el barrio 31, antes Villa 31. ¿Cómo estás, Mariano? Hola, Héctor, gracias por invitarme. Con respecto a Olivera, bueno, recuerdo el eslogan aquel de la rural de Palermo, cultivar el suelo es servir a la patria. Sí. En una oportunidad estuvimos con Eduardo Olivera en la chacra de los Olivera, que es lo que hoy es Parque Avellaneda, sí. Ahí estaba la chacra de ellos. Sí. Y bueno, nosotros también tuvimos un prócer que dijo, la agricultura es el verdadero destino del hombre, ¿no? Y me propuse echar las semillas que algún día fuesen capaces de dar frutos, era Belgrano, el fisiócrata. Sí. Me preguntabas por Villa 31, barrio 31. Efectivamente, es un barrio marginado de nuestra ciudad que ya tiene unos cuantos años. Está ahí al lado del ferrocarril, al lado del Sheraton, al lado de la Plaza San Martín, del Hotel Plaza. En fin, lo más importante. Es un espacio interesante porque ese espacio ahí al este de los trenes, en donde estaba la Casa de Moneda, es un espacio que en la década del 30 se habrá pensado algo en ese espacio, ¿no? Esos edificios monumentales. En fin, en este barrio, como en los barrios marginales... La estación de tren en la era del tren, ¿no? Era la estación de tren que ahora, la verdad, está recuperada, está lindísimo, Retiro, sí, sí. Ha vuelto a su esplendor. Sí.
En este barrio es un barrio marginado de la ciudad. ¿Por qué la gente vive allí? Y seguramente porque le queda cerca al trabajo. Entonces, en fin, ahorran en tiempo, ahorran. La gente que vive en los barrios muy al sur de la ciudad, en La Ferrere, gasta 4 horas por día en ir y venir. Sí. Esto no es humano, despertarse a las 4 de la mañana y volver a las 9 de la noche porque uno gastó 4 horas del día en viajar. Los va a ayudar el Metrobús. El Metrobús ya ha cambiado esto. Bueno, entonces en este barrio tenemos una población importante y la ciudad ha decidido poner el foco, yo creo que emulando a lo que ha ocurrido en Colombia. Colombia es uno de los países latinoamericanos más exitosos en haber salido de décadas de violencia, de barbarie, de injusticia, de narco, y la verdad que tiene ciudades ejemplares. ¿Has estado ahí? He estado varias veces, ahora probablemente voy de nuevo unos días, me encanta Colombia. Bien, y en Villa 31 nos propusimos hacer una parrillada saludable, que le estamos buscando el nombre. Enrique Seminario propone Fruber 400. Fruber 400. Fruber 400. Fruber, que es un neologismo que trajimos de Colombia, para salir de la palabra esa tan larga, frutas y hortalizas, sí. Y 400 son los gramos diarios que la Organización Mundial de la Salud y la FAO proponen que debiéramos consumir, sí. Y que en toda América Latina no cumplimos más que en la mitad. Te digo que me gusta más, suena mejor que 5 al día, que me parece que es extraordinario como mensaje, pero da fiaca. Porque y 5 al día está un poco gastado. 5 por día tengo que comer frutas o hortalizas. Mira, 5 al día, que fue nuestro eslogan durante tantos años, ha generado primero mucha controversia entre franceses y norteamericanos, porque como los franceses nunca quieren convalidar nada que sea norteamericano, entonces, ¿te acordás cuando aquella controversia de las French fries por las Liberty fries? A ese pensador de derecha francés Guy Sorman que decía que de no ser por el vino y el queso, los franceses serían igual que los norteamericanos, y a los franceses eso les da capa. En fin, los franceses hablaron primero de 10 al día. Hoy el movimiento internacional, si bien se llama YAM 5, los americanos están usando la frase more matters, que sería más del asunto. Claro. Y los franceses la moitié, la mitad de la ingesta, frutas y hortalizas. Recién estaba Castro hablando de la evolución en China. Me parece que falta un poquito ahí también ver qué va a pasar con las proteínas vegetales en el mundo. Es un tema para pensar. Tengo un amigo, Marcelo Serpe, estudió con nosotros en la facultad, vino ahora para el cumpleaños del hermano de 60 años, y en Idaho, el estado papero de Estados Unidos. Nos menciona el boom legumbrero que hay en el norte del estado para producir lenteja, arveja y garbanzo para exportar a Medio Oriente. Es un fenómeno que también tenemos que analizar, no, sí, el boom legumbrero. Los pulses. Los pulses. Sí, la India desde hace años ha tenido intención. Me acuerdo que había un viejo embajador argentino en la India que fue a dar una charla en una ferinoa, no sé, pero te estoy hablando del año 80, 79-80, y él decía, hay que mirar el mercado hindú para pulses, que era, yo que son pulses, sí, garbanzo, lenteja, arveja. La vez pasada fui a Jujuy para una celebración, en fin, en la quebrada, en la bodega de mi compadre Fernando Dupont, en Maimará, y me encontré un grupo que son los operadores del puerto de Campana y que están desarrollando un corredor logístico entre Antofagasta y Puerto Sánchez, en el Alto Paraguay, planteando, en fin, un eje este-oeste de transformación de todo el norte. Recién hablaban con Jorge de la cuenca sojera de América del Sur, que incluye este de Bolivia y Paraguay. En fin, y en esa zona también ha sido la zona de las legumbres, esa era la zona del poroto y del maní. Productos que, en fin, no son rentables por la pésima logística que tienen. Así que las legumbres también son algo, una cosa intermedia entre horticultura y agricultura. Pero ¿no? que se van integrando incluso también a partir de cultivos que no son legumbres, pero que son ancestrales y que han cumplido un papel muy importante en la alimentación. Como la chía, por un lado, la quinoa, ¿no? el amaranto. Pero yo creo que no tienen la potencia de las legumbres. No, pero por supuesto. Argentina es líder mundial en maní, es algo de lo que se habla poco. Y se ha desarrollado en el sur de Córdoba un clúster que incluye metalmecánica, que incluye... maravilloso. En fin, la Argentina inventó el mantecol, la Argentina inventó el jalbá de maní, ¿no es cierto? Nos fuimos un poco por las ramas. No, pero todo tiene que ver con todo, porque estamos hablando de vegetales, nutrición, alimentación, y el barrio 31, donde de pronto... En el barrio 31 debe ser el barrio de la ciudad donde hay menos fotosíntesis. No hay nada verde, no hay árboles, no hay plantas. ¿Y entonces?
y entonces hace mucho calor. Y entonces hay que usar mucho aire acondicionado y hay que gastar mucha energía. ¿Y se podría hacer algo a través de Se lo verde? podría hacer horticultura en los techos de la Villa 31. ¿Por qué no? Me parece que es un tema como para profundizar muy a fondo. Vamos a continuar enseguida con Mariano. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Nuevos inoculantes Palaversiche Turbo con 3 bacterias, bradyrhizobios que fijan nitrógeno, azospirillum para promover el desarrollo radicular y pseudomonas que solubilizan fósforo del suelo. Tecnología de avanzada, Barenbruch Palaversiche. En Bio4 tenemos un compromiso, generar empleo, capacitación y desarrollo tecnológico. Bio4, construimos un futuro con más energía. Asegúrate contra granizo en La Segunda, donde lo primero somos. Grupo Asegurador La Segunda. Seguimos en el campo de la industria verde conversando con Mariano Winograd. Y Mariano, recién nos comentabas sobre este espacio urbano netamente que es el barrio 31. Insisto, vamos a ver si nos acostumbramos a dejar de hablar de Villa, porque ya es algo muy particular. Y yo veo, salvando la distancia, ¿no? Porque algunos van a decir que estoy loco, pero si uno va a Barcelona, digamos la Barceloneta, debió haber sido una especie de Villa 31. Claro. De hace 500 la Barceloneta. años. Yo todavía conocí la ciudad gótica en Barcelona en la década del 70. Era un lugar bastante prostibulario y degradado, muy degradado. En fin, y La Boca fue el lugar de los obreros inmigrantes italianos, luego se convirtió en el lugar de regocijo de la ciudad. Hoy está degradada, pero en fin, también es un lugar a recuperar, ¿no? Sí. Y bueno, se habló durante mucho tiempo justamente de desarrollar el sur, que había quedado postergado, ahí está, pero teníamos esto que nos crecía, y ahí aparecen ahora estas tendencias y estas ideas, pues se ha puesto mucho foco. Se pone mucho foco, es un lugar muy dinámico de la ciudad, hay mucha cultura en el sentido de que hay integración, hay clases sociales distintas. Hay gente de trabajo, hay mucho paraguayo, boliviano. Como en toda la mayor parte de la gente es de trabajo, probablemente hay más gente de trabajo en el barrio 31 que en algún otro barrio mucho más encumbrado. De a caballo no hay ninguno, salvo algún cartonero. Bien, ¿por qué hacer la Fruber 400 allí? Porque nosotros queríamos celebrar el Día Mundial de la Alimentación en coincidencia con el Congreso Mundial de la Alimentación, que es de la nutrición, que se hacía en el Sheraton. Pero esto era el 20 de octubre y era 2 días antes de las elecciones y estábamos en veda. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos algo popular, masivo y llevamos el conocimiento, la dignidad al barrio? Entonces hicimos una coalición virtuosa entre Banco de Alimentos, que preside Kasdorf, creo que lo conoces, Fundación Irradia, allí está trabajando nuestro común amigo Enrique Seminario, el Chakrer, 5 al día y el gobierno de la ciudad. La propuesta fue hacer algo que fuera cordial, que fuera amigable, que fuera participativo, que fuera barrial y que tuviera que ver con la fotosíntesis y con la alimentación. Que fuera comida. Que fuera comida y que fuera otra forma, que fuera comensalidad, vamos a decir más eso. Porque hay una forma de comida que es la comida que enferma, la comida que es chatarra, la comida que es dádiva, en fin, hay muchas formas de dar comida. La comensalidad es la comensalidad, en fin, los comedores han intentado, con esta dificultad que la Argentina enfrenta con su pobreza, se ha perdido la comensalidad en el hogar. Entonces los comedores resuelven una parte de la nutrición, pero no resuelven otra. Entonces, en fin, estamos en estos días yendo a visitar algunos barrios en Matanza, donde está Totiflores, donde está Lalo Creus, y estamos también planteando el tema, ¿cómo hacemos con esta actividad que hicimos en Barrio 31 para expandirla, para replicarla a otros barrios? Y estamos trabajando en eso. Es importantísimo la participación. Es importante la participación y ese es un desafío al que estamos abocados. Ahora, yendo a lo productivo, por ahí, ¿se puede hacer algo en el Barrio 31, además de servir la mesa? El Barrio 31 tiene un espacio muy degradado, las calles son muy angostas, está muy hacinada la gente, no hay patios, no hay luz. Ahora bien, ¿qué hay? Hay un sol que está ardiendo sobre los techos de chapa
Y eso, el conocimiento del siglo XXI permite acometer este asunto. Amazon, que está por llegar a la Argentina y está un poco temblando a ver qué va a pasar con Mercado Libre, qué va a pasar con Coto, qué va a pasar con Walmart. En fin, Amazon se compró Whole Foods, el supermercado orgánico más importante de los Estados Unidos, con la idea de cerrarlo, porque dice, nosotros nos vamos a adueñar, la gente que consume orgánico es gente que probablemente está habituada a usar redes sociales, nosotros nos vamos a quedar con ese mercado. Pero ¿qué es lo que no cerraron, que más les interesó? El invernáculo que estaba arriba del techo de la tienda emblemática de Whole Foods en Brooklyn. Este invernáculo es un invernáculo de alta estructura, una estructura cara, pero un invernáculo que surge cuando la ciudad de Nueva York decide encontrar alternativas laborales para sus sectores marginados, que también los tiene, al igual que Buenos Aires, y vaya si los tiene. Por supuesto. Lo que pasa es que, bueno, en Estados Unidos no lo sabemos muy bien, pero desde la década del 30 la problemática alimentaria ha sido un tema central en Estados Unidos, o desde antes. Ahora se celebró, no sé, el centenario del doctor Kellogg's, y también podríamos hablar de los adventistas. Bueno, Kellogg's creo que era... Los adventistas es una iglesia norteamericana concentrada en el problema de la alimentación. Y aquí tienen Puigari y Granix, ¿es así? Los adventistas. Desarrollando los productos cocinados por extrusión. Exactamente, exactamente. Bien, entonces en esta tienda se estaba produciendo horticultura en el techo, con recursos públicos de Estados Unidos aplicados a generar empleo, nutrición, dignidad y tecnología en un barrio marginado. En barrios donde la gente, ¿te acuerdas de la película Traffic? O sea, y otra que creo que se llamaba City Hall. Claramente la marginalidad traficaba. Exactamente. Exactamente. Entonces lo sacamos de la oscuridad del subsuelo, lo llevamos al techo, ahí le ponemos una estructura, se vinculan con el sol, con la fotosíntesis. Hacen algo que saben hacer de sus ancestros más cercanos, porque un boliviano, un paraguayo y algún criollo de los que están ahí son tipos que vienen de trabajar la tierra. El maestro Gerard Laborde nos enseñó a nosotros que en realidad las frutas y hortalizas son el vínculo con la etapa más inicial de nuestro desarrollo como especie, porque a pesar de que hoy se está hablando del consumo de proteína animal en China, hubo un tiempo, hace alrededor de 1 millón de años, que no comíamos carne, no teníamos la capacidad de matar un mamut y de cocinarlo. Entonces, ¿qué comíamos? Insectos y frutas y hortalizas. Las hortalizas son el vínculo con la etapa más primitiva de nuestro desarrollo como especie, y las frutas son el vínculo con el placer, con la naturaleza, con el sol, con el verano. En fin, esa es la solución para Estados Unidos. ¿Cuál es la nuestra? La tenemos que construir en conjunto, utilizando conocimiento propio, pero también utilizando conocimiento global, saliéndonos de los preconceptos, la idea de que Argentina, popular, apropiado, es sinónimo de no usar el conocimiento de la química y de la genética y de la mecánica. Eso es ridículo. La tecnofobia, la huerta tecnofóbica. La huerta tecnofóbica es un grave error. Entonces la huerta tiene que ser tecnofílica, o sea, tiene que amar al conocimiento. Filotécnica. Tenemos que desarrollar la técnica al servicio de la gente. ¿Nos sirven los herbicidas? Por supuesto. ¿Nos evitan un exceso de esfuerzo humano? ¿Evitan eliminar carbono a la atmósfera? ¿Evitan dar vuelta a un suelo? ¿Podemos usar la química para incorporar el fertilizante a través del agua? En fin, hay todo un debate en este momento sobre hidroponía. Es insólito que hay una especie de hidroponía. La hidroponía justamente elimina un montón de tratamientos, porque en general los bichos y las pestes y todo tienen que ver con el suelo. Exactamente. Al no haber suelo, sino que hay agua, hay menos... Pero los productores orgánicos no los dejan certificar como orgánicos y son hidropónicos. Los productores orgánicos objetan el uso del nitrógeno, en fin. Los productores orgánicos son, en general, en todo el mundo se está cuestionando la idea del orgánico y se desarrollan otras ideas. Los franceses usan la palabra bio, agricultura ecológica, buenas prácticas agrícolas. Si vamos a los manuales, a la semiótica del asunto, las buenas prácticas agrícolas es hacer las cosas bien y dar testimonio de ello. ¿Por qué tendría que haber un señor con un título colgado en una pared para que certifique
que un zapatero sabe hacer mocasines. Es ridículo, ¿verdad? Basta ponérselos. Exactamente. Entonces, no tendría que haber una universidad del cuero que esté dando certificados. Que demos formación, que demos capacitación, que la gente aprenda, sí, pero someter a la horca caudina de un título universitario a un productor es ridículo y, en consecuencia, en eso estamos. Felicitaciones por todas estas movidas, son conmovedoras, a la gente le puede parecer un poco marginal con respecto a esto que es el campo, la industria verde, pero es el campo y la ciudad realmente. Lo que pasa es que si en Argentina tenemos un 30%, hablabas de Olivera en Inglaterra planteando que los productores eran la pujanza y la ciudad era la conspiración. Bueno, tuvimos esta semana un triste ejemplo de lo que no debe ser una ciudad. Yo esa mañana estaba en el Mercado Central y en el Mercado Central la actividad era normal y a la tarde estuve en San Fernando y también era normal, pero la ciudad estuvo sitiada por un grupo de gente enojada que no quiere el cambio y que no se hace responsable de que los problemas que tenemos en gran medida los han generado ellos. Es gente que no quiere. No quiere cambiar. Gracias, y no quiere en general. No nos quiere, no se quiere. No se quiere, no nos quiere. Enseguida continuamos aquí en el campo de la industria verde. Snack Crops, Sociedad Anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011 5246 1901. Vía mail a sergio.casas@snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores. Informate en www.renatre.org.ar o llama gratuitamente al 0800 777-7366. Dignificamos el trabajo rural. Renatre. Somos el campo. Haga bolsa los problemas de la cosecha. Y pesa Silo. En Bolsa Más. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Como reflexión final, después de este programa tan rico en matices, hemos recorrido un poco la historia del sector de la ruralidad en la Argentina, hablando con el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pellegrina. Luego hablamos con lo último en tecnología y con el producto bandera de la economía rural hoy, que es la soja, hablando de Intacta con Lucho Silva, y luego con esta parafernalia de cosas que pone sobre la mesa Mariano Winograd, que no solo es un actor muy importante en el negocio de frutas y hortalizas, un hombre que está todos los días a la madrugada en el Mercado Central, luego tiene su propio negocio de venta de frutas y hortalizas y otras cosas en un lugar muy calificado, pero además se ocupa buena parte de su tiempo en generar cosas, en movilizar talentos, intelecto, y va generando toda una cosa, toda una filosofía en torno a lo que puede ser la utilización o el concepto frutas y hortalizas como movilizador social. Creo que dentro de todo este cóctel estamos viendo los distintos matices que tiene el sector agroindustrial argentino y las tareas específicas para que cada una de estas intenciones se puedan ir concretando. En el caso de lo que hablábamos con Daniel Pellegrina, me parece que hay una preocupación fuerte y una cuestión delicada en lo que va a ser el manejo de la actividad gremial de la sociedad rural frente al nuevo ministro de Agroindustria, que viene de las mismas raíces, pero sin embargo hay cuestiones distintas. El gobierno no ha sido muy generoso con el sector agroindustrial. Más allá de lo que hizo en la primera semana, aquella famosa semana del 10 de diciembre del 2015, cuando se eliminan las retenciones a los cereales, maíz y soja, las restricciones a la exportación de todos los productos y se
promete la reducción y se concreta una pequeña reducción de las retenciones de soja, a partir de ahí no han sido una catarata de buenas noticias lo que ha ocurrido desde el sector público hacia el sector agroindustrial. Ahora hay una preocupación porque está también el comentario de qué puede pasar en el Congreso con algunas leyes que el sector considera muy importantes, fertilizantes, semillas y demás que vienen atrancadas, que no se pudieron sacar en la etapa anterior y que no sabemos si van a tener prioridad dentro de lo que es la estructura del nuevo gobierno. Hay algo que también mencionaba Pellegrina, que tiene que ver con las tareas de generación de competitividad interior. Todo lo que se está haciendo en el marco de apertura de mercados es incontestable, está todo bien, lo que se ha hecho desde el Ministerio de Agroindustria y lo que se ha hecho en las negociaciones internacionales apunta en la buena dirección. El tema es en lo que hace a la competitividad interna y a algunas cuestiones que aparecen un poquito marginadas dentro de lo que han sido los primeros pasos del Ministerio de Agroindustria. Como buena noticia tenemos la intención explícita por parte del ministro de trabajar con las cadenas, cosa que se ha hecho, se ha concretado, digamos, en reuniones que tuvo Echeverre con los integrantes de las 4 grandes cadenas agrícolas y la continuidad de las mesas de carnes encabezadas por el propio presidente de la Nación. Creo que los temas claves del sector agropecuario argentino tienen un punto fuerte, una ubicación fuerte dentro de la agenda del gobierno, pero algunos otros temas aparecen un poquito marginados, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con bioenergía, donde el Ministerio de Agroindustria aparece subsumido atrás de intereses en jefatura de gabinete y en el Ministerio de Energía. Pero esto va configurando un poco la agenda para el 2018 que puede ser interesante en algunos aspectos, dura en otros y que va a requerir una acción de las entidades muy fuertes y muy concentradas. Mientras tanto, hemos terminado un año razonablemente nuevo y una perspectiva que no va a ser sencilla, pero sí que genera alternativas, genera posibilidades y la oportunidad nueva de que el campo pueda ser otra vez locomotora de la economía como lo ha venido haciendo en los últimos años. Muy feliz Navidad para esta semana, que la pasen muy bien y los esperamos la semana que viene para ir despidiendo el año.